Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a continuar con el tema del pináculo de la creación de Dios. Este día tan especial, el séptimo día, cuando Dios terminó toda su creación, como ya repasamos en episodios anteriores, este día es un memorial realmente de la creación de Dios, porque Dios creó todo lo que existe en 6 días, pero el séptimo día reposó de toda su labor y bendijo el sábado y lo santificó. Ya en episodios anteriores hemos hablado acerca de lo que es este memorial de la creación, de todo lo que Él hizo, de que debemos recordarlo, de que no fue un estatuto nuevo dado a el pueblo de Israel en el monte Sinaí, sino que había sido instituido desde el tiempo de la creación, desde Génesis 2, realmente fue donde se instituyó la ordenanza del sábado, donde Dios santificó el sábado. También hemos hablado acerca del propósito del sábado, que es un día para realmente tener comunión con Dios, para poder estar cerca de Dios, compañerismo con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque ellos son quienes crearon todo. Y digo ellos porque la palabra Elohim, la palabra Dios, también ahí en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones donde está Dios traducido, que es realmente la palabra Elohim, es plural, significa dioses, o es realmente una palabra que indica pluralidad, es más de un ser, como también en Génesis 1:26 dice que Dios dijo hagamos, hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces este día del sábado en donde Dios reposó, Dios el Padre y Jesucristo, porque fue a través de Jesucristo de quien se creó todo lo que fue creado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra, como dice en Juan 1:1. Jesucristo es la palabra y Dios fue quien habló, y a través de su palabra fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe tanto en la tierra como en el cielo, como en los mares, y todo lo que existe en ellos. Entonces, también en otros episodios también vimos que este día es un pacto especial, es una señal entre Dios y su pueblo, todos los que son de Él. Dios le dio a esta instrucción al pueblo de Israel en Éxodo de que recordaran el sábado porque ya había sido instituido. ¿Por qué? Porque ellos habían de ser un pueblo especial. Vamos a leerlo a manera de repaso en Éxodo 19 y versículo 5, donde dice Dios: ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Él estaba instituyendo al pueblo de Israel como realmente un tesoro especial para él. Pero él estaba afirmando que toda la tierra es de él, toda la tierra es de Dios. Y había las condiciones, era obedecer su voz y guardar su pacto. Y en el versículo 6 dice: y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. El propósito de darle todas estas enseñanzas, mandamientos y su pacto, y esa relación directa, porque Dios hablaba con Moisés, el propósito era de que ellos fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Y es muy interesante porque el apóstol Pedro también en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo a nosotros, a usted y a mí, a todos los que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos. Dios tiene un propósito realmente igual, es el mismo propósito de que nosotros, todos los que hemos sido llamados de Dios o estamos siendo llamados por Dios a su camino de vida, no es a una religión, no es a una iglesia, no es a una organización, sino a Dios mismo, a su camino que está revelado en su palabra, porque su palabra es la única fuente de verdad
Entonces a todos aquellos que están buscando a Dios en sinceridad y en verdad, realmente el apóstol Pedro les dice lo siguiente, en 1 de Pedro 2 y versículo 9. Pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa, quienes una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es exactamente conforme a lo que Dios había prometido ya, desde en Deuteronomio, donde le dice al pueblo de Israel, son un pueblo loco e ignorante, ¿verdad? Y por tanto me han provocado a ira, yo también los voy a provocar a ira con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué dice aquí, verdad? Que no eran un pueblo. ¿Por qué? Porque realmente a todos los que Dios llama el día de hoy son aquellos de todas las naciones de la tierra. Claro que siempre Dios tiene un favor especial, un cariño especial por el pueblo de Israel, que no son los judíos, hay que hacer esa distinción como ya mencionábamos en episodios anteriores, pero tiene un cariño especial por el pueblo de Israel, pero ahora esta oportunidad ha sido abierta a todo el mundo. A finales del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, Jesús les da una comisión a sus discípulos, de que vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino y cuando Él dio su vida por el pecado del mundo, no solamente por el pecado de Israel. Obviamente los incluye, pero no es solamente por el pecado de Israel. Por eso en el lugar santísimo el velo se rasgó de arriba abajo cuando nuestro Señor Jesucristo expiró, cuando dio su vida por nosotros, porque ese lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, y esto significa que ahora tenemos acceso directo a Dios, no solamente el sumo sacerdote, como en el pueblo de Israel, sino ahora todos tenemos acceso a Dios, pero a través solamente de la sangre de Cristo. Y esto es para que pudiéramos entonces ser una estirpe escogida, un sacerdocio real, una nación santa. Y solamente Dios puede santificar a algo o a alguien. Y es lo que dice el apóstol Pedro, que somos esto, que esto es lo que Dios quiere, un pueblo para posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa, y nos está sacando a usted y a mí de la oscuridad de las religiones de este mundo, de la oscuridad incluso del cristianismo tradicional, que no tiene las respuestas a las preguntas que tenemos todos. ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Solamente son unos cuantos los que están siendo salvos ahora? ¿O hay una oportunidad para todos los que han vivido? Y si hay una oportunidad, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Y dice, quienes no eran un pueblo, porque venimos de todas las naciones de la tierra. Dice, pero ahora son el pueblo de Dios, aquellos quienes estamos siendo llamados ahora, no porque seamos mejor ni más importantes que nadie, al contrario. Dios dice en su palabra que Él escogió lo necio, lo vil y lo débil del mundo. ¿Pero para qué? Para glorificarse a sí mismo. Pero dice quienes no habían recibido misericordia, porque realmente el pueblo de Israel es el pueblo que había recibido misericordia en el Antiguo Testamento. Pero ahora, todas las naciones de la tierra han recibido misericordia, han recibido esta oportunidad de conocer a Dios directamente. Ahora, muchas personas dirán, bueno, pero yo no veo que se diga en el Nuevo Testamento que se tiene que guardar el sábado. Pero hay ejemplos de que esto es precisamente lo que los discípulos de Cristo hicieron. Esto es realmente lo que los apóstoles hicieron. Vamos a leer un ejemplo de ello. En Hechos 18, versículo 1, habla de lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, ahora después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y allí encontró un cierto judío llamado Aquila, un nativo de Ponto, quien había venido recientemente desde Italia con Priscila, su esposa, porque Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma, y él vino a su casa.
porque él estaba en el mismo negocio y vivió con ellos y trabajó, porque ellos eran fabricantes de carpas por negocio. Y él razonaba en la sinagoga cada sábado y persuadía a judíos y griegos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía. Ahora, quizás haya personas que digan, bueno, pero lo que pasa es que Pablo era judío, ¿verdad? Era fariseo de fariseos, como lo admite él mismo. Pero él venía, el apóstol Pablo venía cada sábado y razonaba en la sinagoga y estaba persuadiendo a judíos y griegos porque hablaba acerca de la palabra de Dios. Hablaba acerca de Cristo. Estaba predicando el evangelio cada sábado. Él guardaba cada sábado. Para todos aquellos que dudan que el sábado todavía se tenga que guardar, porque hay personas que han hecho una labor muy intensa de tratar de quitarle crédito al sábado, de tratar de nulificarlo o anularlo, decir que ya no es necesario guardarlo. Es muy importante ver ciertas cosas que están en el Nuevo Testamento y hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, en Mateo 24 se está hablando de tiempos proféticos, de lo que va a suceder todavía a futuro. Nada como esto ha sucedido todavía. Y aquí realmente es una advertencia que Jesucristo mismo, nuestro Señor, da acerca de lo que va a suceder. Y dice en el versículo 15, en Mateo 24, por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea entienda. Y esto realmente es profético porque ya había sucedido la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ya había sucedido y esta abominación desoladora no había sucedido. Por eso dice quien lea entienda, prácticamente dando a entender que el apóstol Juan, él mismo no entendía porque ya había sido destruido el templo y esta abominación desoladora no había ocurrido. Pero ¿verdad? No lo entendía. Son las palabras de Cristo Jesús. Solamente lo que está en paréntesis es lo que el apóstol Juan añadió. Y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo dice, entonces aquellos que estén en Judea, huyan a las montañas. Aquel que esté en el terrado, no baje a sacar nada de su casa. Y aquel que esté en el campo, no vuelva a tomar sus vestidos. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días. Y oren que su huida no sea en el invierno, ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Esta gran tribulación no ha sucedido. Va a haber gran tribulación cuando suceda esta abominación desoladora a futuro. Pero vamos a enfocar nuestra atención en lo que dijo en el versículo 20. Dijo que oremos que nuestra huida no sea en el invierno, ni en sábado. Si el sábado no se debe de guardar, si el sábado no es necesario que se guarde, ¿por qué hablar acerca de la huida? De la huida de Judea, los que estén en sus casas. ¿Por qué decir que no sea en sábado? Sí, el sábado es como cualquier otro día, como dicen la mayoría de las iglesias supuestamente cristianas. Y digo supuestamente porque en realidad no es algo cristiano anular o abolir alguno de los mandamientos de Dios. Ninguno de los mandamientos de Dios. Ni en la letra ni en el espíritu. También habrá quienes dicen, bueno, es que los guardamos en nuestra mente, los guardamos en el espíritu. Y eso es absolutamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que hiciéramos. Pero el guardarlos en el espíritu no significa que no los guardemos en la letra, que no los guardemos en la carne. La responsabilidad es de guardar en toda su extensión, tanto en la letra como en el espíritu. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizar en el Sermón del Monte, eso es lo que dijo, ¿verdad? Dijo, no cometerás adulterio. Y él no dijo, pero ahora digo, ya no importa el cometer adulterio. Solamente el no desear a una mujer en su corazón. No dijo eso. Dijo, no, ahora es más elevado el mandamiento. Ahora no es solamente el no cometer adulterio en la carne, sino también es no codiciar a ninguna mujer en su corazón, no mirar a ninguna mujer con codicia. El mandamiento acerca del adulterio también
Hay otros, ¿verdad? También habló acerca del asesinato y no odiar a los demás. Pero ¿qué hay acerca del sábado? ¿Acaso es posible guardarlo en nuestro corazón en una manera supuestamente espiritual en cualquier día? ¿O es acaso que debemos de guardarlo también no solamente en el espíritu, sino también en la letra? ¿O es acaso, como argumentan algunos, que solamente se deben de guardar los que él específicamente mencionó en el Sermón del Monte? Es muy interesante todas estas preguntas, porque entonces, ¿dónde cuadra esto de que oremos que nuestra huida no sea en sábado, que no sea en invierno y que no sea en sábado? También vamos a Apocalipsis 22 para ver algo al final del libro, al final de toda la Biblia y al final del libro de Apocalipsis, que es realmente una carta de Dios a través de Jesucristo dada a Juan, el apóstol Juan. Y aquí al final de todo, de todas las profecías, de todo lo que sucede en el tiempo del fin, incluyendo esta gran tribulación que va a haber, que no ha habido desde el principio del mundo y ni la habrá nuevamente. Entonces, por tanto, podemos saber que no es ni la primera ni la segunda guerra mundial que han sucedido, sino que es gran tribulación. También el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis habla acerca de muchas de estas cosas que suceden en la gran tribulación y en los tiempos del fin. Mucha gente no quiere leer el libro del Apocalipsis, primero porque da miedo y sí son cosas muy terribles, pero también porque es muy difícil entenderlo. Pero cuando nos acercamos a Dios y pedimos que nos dé el entendimiento, podemos llegar a entender, quizás no todo, pero podemos llegar a entender muchas de las profecías que están ahí y Dios nos va a revelar lo que Él quiera seguirnos revelando conforme nos acercamos a Él y lo amamos y obedecemos sus mandamientos. Y es muy claro que debemos guardar sus mandamientos porque al final de todo, al final del libro, en Apocalipsis 22, versículo 12, dice lo siguiente: y he aquí, yo vengo prontamente y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos, para poder tener derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. Es muy interesante lo que dice, porque está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él viene prontamente y su recompensa con Él. Dice para dar a cada uno de acuerdo a su obra, a conforme haya sido su obra. Y dice que Él es el alfa y omega, el primero y el último. ¿Por qué? Porque es el mismo quien le dio todos estos mandamientos a Moisés. Y Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si es el mismo ayer, hoy y siempre, pongamos atención a lo que dice. Dice, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios, para poder tener derecho a comer del árbol de vida. Recordemos que ahí comenzamos, con el pináculo de la creación de Dios. Ahí comenzamos en el Génesis, donde estaba el árbol de vida, donde Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero aquí, realmente aquellos que guardan sus mandamientos pueden tener derecho a comer de ese árbol de vida y entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, de la cual está hablando aquí al final del Apocalipsis, en el capítulo 21, el capítulo 22. Pero realmente hay que guardar esos mandamientos. Y ese es un requisito que no se ha quitado nunca. Nunca. Todo el mundo está bajo ley. Todo el mundo es requerido que guarde los mandamientos de Dios. Que no codicie, que no hurte, que no mate, que no cometa asesinato, que no que honre a sus padres. Todos los mandamientos. Y incluso aquí lo aclara, porque dice, pero excluidos son los perros, ¿verdad? Que era
prostitución homosexual, hechiceros, fornicarios, asesinos e idólatras, y todo aquel que ame e idee una mentira. Si alguien dice que no es necesario guardar el sábado, ya, que eso era para los judíos, que eso ha sido abolido en el Antiguo Pacto, todas esas son mentiras. Porque la palabra de Dios en ninguna parte dice que el sábado haya sido abolido. En ninguna parte dice que no se tenga que guardar. Esas son invenciones de hombres, esas son mentiras de hombres en realidad, que quieren alejarlo a usted de Dios. Porque como ya vimos, el sábado es realmente un tiempo especial para convivir con nuestro Creador, para aprender de Dios, para aprender su camino de vida y para conocerlo a Él, para tener realmente esa comunión con Dios, para tener esa comunión con Dios el Padre y con Jesucristo, para realmente adorarlo en espíritu y adorarlos a ellos en espíritu y en verdad, basados en la palabra de Dios, que es la roca. Ahora, ¿cómo podemos guardar el sábado? ¿Cómo podemos guardar el sábado? ¿De qué se trata todo esto? En Isaías 58 se nos dan algunos de los lineamientos de lo que es guardar el sábado, guardar lo santo. Isaías 58:13, Dios nos dice: si alejas tu pie del sábado, de hacer tus propios deseos en mi día santo, y llamas el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honras a Él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré que montes sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentes con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Aquí hay una promesa, pero es muy importante poner atención a lo que dice acerca del sábado, porque esto es lo que Dios dice acerca de este tiempo especial, de este tiempo apartado desde la creación, desde el séptimo día de la creación por Dios mismo, para toda la humanidad, por todas las eras de este mundo. Dice que nosotros debemos alejar nuestro pie del sábado, de hacer nuestros propios deseos en su día santo, y también que hay que llamarlo delicia, santo del Señor, porque lo es. Lo ha santificado, como vimos en Génesis 2, y no ha santificado ningún otro día, y ningún ser humano tiene la autoridad de santificar ningún día. La Iglesia Católica no tiene la autoridad de cambiarlo el domingo. Iglesias protestantes no tienen ninguna autoridad de cambiarlo el domingo. Por ninguna razón, por ningún motivo, no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Por eso tenemos que guardar el sábado. Y no solamente guardarlo, sino realmente llamarlo delicia, deleitarnos en el sábado, descansar, leer nuestra Biblia, hacer oración, hablar con Dios. Porque si estamos aquí buscando que Dios abra nuestros ojos, y Dios está abriendo nuestros ojos a su palabra, a lo que dice realmente acerca del día que Él santificó, y no solo eso, sino cómo también guardar lo santo, debemos escuchar, debemos poner atención. Todo lo demás es ruido, son doctrinas de hombres, que no pueden ser sustentadas con la palabra de Dios. No hay escritura que anule el sábado. Cuando dice que Él cumplió la ley, es realmente completó la ley. Él la completó a su máxima expresión, pero nunca la abolió. Incluso dijo: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No para abolirla. Y eso es lo que muchas religiones hacen. Pero Dios dice más bien que nosotros en el sábado no debemos hacer nuestros propios caminos. No debemos de andar buscando nuestros propios deseos, ni hablando nuestras propias palabras. Entonces, se trata de hablar las palabras de Dios. Se trata de tener un tiempo especial con Dios. Dios quiere que usted sea libre. Que usted sea libre de verdad. Libre de todos sus quehaceres, de todas sus preocupaciones, de todas sus aflicciones. Que en este día, en este periodo de 24 horas, de puesta de sol en viernes a puesta de sol en sábado, Dios quiere que usted se vuelva a Él.
Que usted recuerde a Dios, recuerde su creación, que usted se acerque humildemente en oración a Dios para conocerlo, para estudiar su palabra, para aprender, para crecer. Para eso creó Dios el sábado, para tener comunión con los seres humanos. Ese ha sido siempre el deseo de Dios y lo santificó en el séptimo día de la creación, y nunca jamás ha sido revocada esa santificación. Nunca jamás ha sido cambiado ese día. Léalo, compruébelo en su Biblia. Compruebe otros ejemplos, incluso en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del sábado. ¿De qué? Toda la iglesia del Nuevo Testamento guardaba el sábado, porque fue ordenado por Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.